Bueno, los conceptos y técnicas que hemos venido viendo hasta esta parte de la clase nos permiten hacer una clasificación de funciones de acuerdo a la manera en la que los elementos del codominio se relacionan con los elementos del dominio. Vamos a distinguir distintos tipos de funciones de acuerdo a esa forma de correspondencia. Entonces, de acuerdo a la cantidad de elementos del dominio que se asocian a cada elemento del codominio, vamos a distinguir las siguientes clases de funciones. Las funciones sobreyectivas, las funciones inyectivas y las funciones biyectivas. ¿Qué es cada una de ellas? Lo vamos a analizar en lo sucesivo y vamos a ver también bastantes ejemplos. Vamos a empezar viendo lo que es una función sobreyectiva. ¿Cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Supongamos que tenemos una función con dominio A y codominio B, que a cada x le asocia un elemento y designado como f de x. Vamos a decir que la función es sobreyectiva cuando cada elemento del codominio está asociado con al menos un elemento del dominio. Es decir, cada elemento del codominio es parejita de por lo menos un elemento del dominio. Y eso, en términos del concepto de imagen de función que acabamos de ver, quiere decir que la imagen de la función sea todo el codominio. O sea, una función va a ser sobreyectiva cuando la imagen de la función sea todo el codominio. O sea, todo elemento del codominio esté asociado con al menos un elemento del dominio. Y eso quiere decir simbólicamente que para todo elemento i del codominio existe un elemento del dominio que sea su parejita de acuerdo a la función. En diagramas de Venn es fácil darse cuenta, porque ya, digamos, toda la insistencia que hemos hecho en el concepto de imagen de una función justamente apunta a esto. ¿Cómo hacemos para saber si esta función es de esta clase de las funciones sobreyectivas? Hay que ver si cada elemento del dominio, del codominio está asociado con al menos un elemento del dominio. Si hay algún, por lo menos un elemento del codominio que no tiene parejita en el dominio, esa función no puede ser sobreyectiva porque su imagen no va a ser todo el codominio. Por ejemplo, acá en este ejemplo, este punto que estoy señalando con el mouse no corresponde a ningún elemento del dominio. Por lo tanto, no es una función sobreyectiva. Este es un ejemplo típico de función que no es sobreyectiva. Cuando en el codominio veo que hay puntitos sueltos que no son pareja de nadie del dominio. En este caso, en este otro ejemplo de otra función de A en B, vemos que cada elemento del codominio es imagen de por lo menos un elemento del dominio. Hay elementos que son imagen de un solo elemento del dominio y hay elementos que son imagen de tres elementos, pero justamente la definición dice que no quede nadie libre en el codominio sin su pareja. Cada elemento del codominio es pareja de al menos alguien en el dominio. Ese es el caso típico de lo que es una función sobreyectiva. ¿Qué pasa si quiero analizar la sobreyectividad de una función? O sea, si una función es sobreyectiva cuando tengo su representación en diagrama de ejes cartesianos. Bueno, acá he marcado una función que va de un dominio que está marcado con magenta y el codominio está marcado con verde. Fíjense que en este caso, si yo me pregunto cuál es la imagen de la función, o si me pregunto si todo elemento del codominio, o sea, todo elemento del conjunto verde, está en la imagen de la función para ver si se cumple que la imagen es todo el codominio, veo, por la prueba de las rectas horizontales, que hay elementos del codominio, como por ejemplo esta horizontal que está trazada acá, o esta de más abajo. Corresponden a elementos del codominio y esas horizontales no cortan a la gráfica de la función, que es esa que está más gruesa allí. Entonces, ese es un ejemplo típico, mirando de los diagramas de ejes cartesianos, de una función que no es sobreyectiva. ¿Sí? O sea, vista como función desde este dominio A, marcado en magenta, hacia el codominio B, marcado en verde, la imagen no coincide con el codominio. Hay elementos del codominio cuyas horizontales, o sea, si yo trazo la horizontal por allí, no corta la gráfica de la función. Eso quiere decir que la imagen de esta función no es todo el codominio y por lo tanto es un ejemplo de lo que
no sería sobreyectiva. Mientras que un ejemplo, viendo en diagramas de ejes cartesianos de función que sí fuese sobreyectiva, sería esta que tengo acá. De nuevo, en magenta están los elementos del dominio y en verde los del codominio. Fíjense la gráfica de la función. Cualquier horizontal que yo trazara, por ejemplo esta, corta la gráfica de una función. Y esa horizontal trazada por cualquier elemento del codominio va a cortar a la gráfica de la función en al menos un punto. Eso quiere decir que la imagen, en este caso, coincide con todo el conjunto verde, es decir, todo el conjunto codominio. Y por lo tanto es un ejemplo de función de A en B que es sí sobreyectiva. Veamos un ejemplo. A través, cómo hacer para determinar analíticamente y también gráficamente si una función dada a través de una fórmula es sobreyectiva. Vamos a considerar la función de reales en reales, que sea aquella en la cual la variable dependiente es igual al doble de la independiente más 1. O sea, y igual a 2x más 1. Ya saben que eso se trata de una función lineal, cuya línea recta que la representa va a ser inclinada porque la pendiente es 2. Y como es positiva, va a ser inclinada de izquierda a derecha. Ahí la tenemos. ¿Sí? Esa función, si yo hago el trabajo que hemos hecho hace un rato para encontrar la imagen, por ejemplo, por la prueba de las horizontales, veo que todo elemento del codominio está en la imagen porque por cualquier elemento del codominio sobre el eje Y que yo trace una paralela al eje X, esa paralela, o sea, esa horizontal va a cortar a la gráfica de la función en al menos un punto. O sea que allí, gráficamente, vemos que la imagen es todo el conjunto de los números reales. ¿Cómo haríamos analíticamente el estudio? Bueno, tal como hemos hecho hace un rato. Tratamos de despejar x en función de y, o sea, la independiente en función de la dependiente. Vemos, en este caso es fácil, y menos 1 sobre 2 va a ser igual a x. Y cualquiera que sea el y en el codominio, es decir, en el conjunto de los reales, que yo introduzca acá me va a corresponder un x que está también en el dominio. Y por lo tanto, como decíamos, la imagen es todo el conjunto de los reales que coincide con el codominio, por lo tanto este es un ejemplo de función sobreyectiva. Y pasaría con la misma vinculación entre x e y igual a 2x más 1, pero ahora de z en z. Recuerden que acá tenemos un conjunto de puntos separados, no están todos dibujados porque son infinitos, pero nos damos cuenta de la tendencia, ahí está una parte de la gráfica de la función. Y en este caso vemos que, por ejemplo, si tomo para, acá tenemos el valor 0, 1, 2, 3, etc. Fíjense que, por ejemplo, a 0 le corresponde el 1. Entonces tengo el puntito 0, 1. Pero si yo trazo una paralela por el 2, que está en el codominio, una horizontal, a la altura del 2, veo que esa horizontal no contiene puntos de la gráfica, o sea, no interseca la gráfica, no corta la gráfica de la función. Ningún punto de la gráfica está sobre la horizontal que está a la altura 2. Eso quiere decir que el 2 no está en la imagen, por lo tanto, ahí mismo ya con que haya detectado un valorcito del codominio, el 2, en el cual la horizontal no corte a la gráfica de la función, ya me doy cuenta que ese número no está en la imagen, pero está en el codominio y por lo tanto no es una función sobreyectiva. Eso es lo que diría el análisis sobre esta gráfica. ¿Cómo hacemos analíticamente? Bueno, el trabajo de siempre, despejamos x es y menos 1 sobre 2, el mismo despeje de siempre ahora. Y ahí me doy cuenta que si, por ejemplo, y es igual a 4, que andaría por acá, también allí no tengo por esa horizontal ningún punto de la gráfica de la función. Así que si y es igual a 4, que es un número del codominio, el x que necesitaría sería 4 menos 1, 3 sobre 2. O sea, 3 medios que no está en el dominio. Por lo tanto, el 4 que está en el codominio no está en la imagen de la función porque necesitaría un x que no está en el dominio para estar relacionado. Así que esta función no es sobreyectiva. ¿Sí? En definitiva, el análisis
a través de la fórmula, cuando tengo la fórmula, para ver si una función es sobreyectiva o no, es encontrar la imagen por las técnicas que hemos visto hace un rato y ver si la imagen coincide con todo el codominio o no. Veamos otro ejemplo más. Ahora no de R en R ni de Z en Z, sino del intervalo cerrado 0,1 en el intervalo cerrado 0,2, que a cada X le asocia X cuadrado. Simplemente, ustedes se acuerdan, una función de R en R que sea X cuadrado, recordarán la parábola cuyo vértice es el 0, 0 y ramas que se abren para arriba. Pero acá no estamos considerando toda la función esa de reales en reales, sino del intervalo 0,1 que está marcado en magenta al intervalo 0,2 que está marcado en verde. El trazo que representa, si yo tomo de la parábola lo que cae dentro de esa zona, es solamente esto que tenemos acá. O sea, esta es la gráfica en ejes cartesianos de esta función. ¿Sí? No puedo continuarla porque ya me iría fuera del dominio, no puedo tomar nada a la izquierda, así que esta es la gráfica de esta función. Como vemos por la prueba de las rectas horizontales, si bien yo tomo, por ejemplo, este valor del codominio, digamos el medio, y trazo por allí la recta horizontal, esa horizontal va a cortar a la gráfica de la función, o sea, el medio está en la imagen. Pero si tomo, por ejemplo, 3 medios, si tomo la horizontal a la altura 3 medios, esa horizontal no va a cortar a la gráfica de la función que llega nada más que hasta acá. Así que el 3 medios está en el codominio, porque es un número entre 0 y 2, pero no está en la imagen porque a él no le corresponde nadie y por lo tanto esto es un ejemplo de función que no es sobreyectiva. Analíticamente hacemos lo de siempre. Si y es igual a x cuadrado, aplico raíz cuadrada para despejar x y me queda módulo de x igual a raíz cuadrada de y. Pero observen que al ser x un número entre 0 y 1, su módulo coincide con x, con el propio x. O sea, en este caso no tengo que considerar el doble signo porque el módulo de x, ya sé que x tiene que estar en el dominio y por lo tanto es positivo. El módulo de x vale x. Y entonces acá tengo x despejado en términos de y. Entonces ahora me pregunto, ¿será cierto que todo valor de y dentro del codominio produce un x dentro del dominio? Si por ejemplo tomo y igual a 2 que está en el codominio, fíjense que llega hasta 2 justo. Bueno, gráficamente ya sé que ahí la horizontal no corta la gráfica, eso ya me dice que el 2 no está en la imagen. Pero este despeje también me lo dice, debería ser x igual a raíz cuadrada de 2, el que se relacione con 2. Y el raíz cuadrada de 2 no está en el dominio porque el dominio va desde 0 hasta 1 y raíz cuadrada de 2 es 1,4 y algo, así que no está en el dominio. Por lo tanto, la imagen de la función no es todo el codominio y la función no es sobreyectiva. Veamos el segundo tipo de funciones, son las funciones inyectivas. De nuevo, supongamos que tenemos una función de un conjunto dominio A en un codominio B y que a cada x le asigna un y igual a f de x. ¿Cuándo vamos a decir que es inyectiva? Cuando ningún elemento del codominio está asociado con más de un elemento del dominio. O sea, no puede haber alguien en el codominio, si pienso en los diagramas de Venn, al que llegue más de una flechita. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, pongamos una forma coloquial equivalente de esto que hemos dicho. Cuando ningún elemento del codominio está asociado con más de un elemento del dominio, es lo mismo que decir que elementos diferentes en el dominio se asocian con elementos diferentes del codominio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviera dos elementos diferentes del dominio que se asociaran a un mismo elemento del codominio, eso significaría que ese elemento del codominio está asociado con más de un elemento del dominio y no sería una función inyectiva. O sea, función inyectiva es cuando a los elementos del codominio les corresponden a lo sumo, a cada elemento del codominio le corresponde a lo sumo un elemento del dominio. Y si tomo dos elementos diferentes del dominio y miro sus imágenes, esas imágenes son
distintas. Es decir, si tomo dos elementos del dominio que sean diferentes, sus imágenes van a ser diferentes. ¿Sí? Insisto, porque si fuera el caso que tomo dos elementos diferentes del dominio y miro sus imágenes y viera que fueran iguales, eso significaría que ese elemento imagen es imagen de más de un elemento del dominio, del x1 y del x2. Entonces no sería inyectiva. Inyectiva pide que cada elemento del codominio tenga a lo sumo una parejita en el dominio. Esto se puede muchas veces, ya lo vamos a ver, es útil expresarlo en la forma de su contrarrecíproca, que como es la contrarrecíproca es equivalente a esto. Y sería así, para todo es x1 y x2, la contrarrecíproca es la negación de esto, o sea, f de x1 igual a f de x2, implica la negación de esto, o sea, x1 igual a x2. Por lo tanto, esto da un buen criterio para decidir si una función es o no inyectiva. Si dos elementos del dominio tienen la misma imagen es porque los dos elementos del dominio en realidad son el mismo elemento. Es lo mismo que decir elementos diferentes en el dominio tienen diferentes imágenes. Como siempre, las gráficas dicen mucho más que las definiciones, pero las definiciones son buenas de acordarse, digamos, es conveniente acordarse las definiciones simbólicamente. Acá tenemos un ejemplo de una función en la que, fíjense, este elemento está relacionado con un elemento del dominio. Este elemento del codominio no está relacionado con ningún elemento del dominio. Este otro tampoco. Hasta ahí iríamos bien. Esos tres elementos cumplen con no estar relacionados con más de uno del dominio. Este con uno, este con ninguno, este con ninguno. Pero aparece este elemento del codominio que está relacionado con 3, o sea, más de uno. Por lo tanto, este es un ejemplo de función que no es inyectiva. Esa es la gráfica típica en diagramas de Venn de una función que no es inyectiva, cuando hay alguien al que le llega más de una flecha. Para ser inyectiva, en diagramas de Venn es fácil darse cuenta, a cada uno le tendría que llegar o una o ninguna flecha. Si le llega más de una, como por ejemplo en este caso que llegan 3, ya la función no es inyectiva. Con que haya un elemento al cual le llegue más de una flechita, ya la función no es inyectiva. Acá hay un ejemplo, fíjense, de función. Esto es función porque cumple la existencia y unicidad de acuerdo a los elementos del dominio. Y si miro el codominio, veo que a este le corresponde 1, a este ninguno, 1, 1, ninguno. A ninguno le corresponde más de 1. A ningún elemento del codominio llega más de una flecha. Por lo tanto, este es un ejemplo de función inyectiva. No importa que haya algunos que no tienen asociado. La regla para que sea inyectiva es que a nadie llegue más de una flechita, digamos. Que nadie sea imagen de 2, 3 o más elementos del dominio. ¿Sí? O sea, me fijo en los elementos del codominio y miro si alguno corresponde a más de uno. Si algún elemento del codominio corresponde a más de un elemento del dominio, ya la función no es inyectiva. Si a todos los elementos, si a cada elemento del codominio le corresponde a lo sumo un elemento del dominio, es decir, llega a lo sumo una flecha, entonces la función es inyectiva. ¿Cómo sería esto mismo la detección de si una función es inyectiva en diagramas de ejes cartesianos? Resulta que esa prueba de las rectas horizontales por los elementos del codominio que usábamos para decidir sobre cuál era la imagen y si una función era o no sobreyectiva, también nos permite decidir si una función es inyectiva. ¿Por qué? Porque si llega a ser que yo trazo una horizontal por un elemento y del codominio, por ejemplo esta que tengo acá que estoy señalando con el mouse, y esa recta cortara la gráfica de la función en más de un punto, esa función me está diciendo el x1 se relaciona con el y, el x2 también se relaciona con el y, o sea que en la función están las parejitas x1y
y x2y. Son dos elementos diferentes, x1 y x2, que están asociados al mismo y. Sería en diagramas de Venn un x1 y un x2 diferentes que van a parar al mismo y. Entonces esa función no es inyectiva. Mientras que esta otra que tenemos acá, cada horizontal corta la gráfica en a lo sumo un punto. Algunas, como esta, no cortan en ningún punto. A los fines de la sobreyectividad eso sí interesaría, pero a los fines de la inyectividad, de decidir si una función es inyectiva o no, yo lo que tengo que ver es que cada horizontal por elementos del codominio corten a la gráfica en no más de un punto. Si cortan en 2, 3, 4 o más puntos, ya la función no es inyectiva. ¿Sí? En este caso yo no puedo encontrar una horizontal por elementos del codominio que corten a la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, la función efectivamente es inyectiva. Veamos ejemplos. La función de reales en reales que está definida por la siguiente fórmula. Y igual a 2x más 1. Que es la que hemos visto hace un rato. Esta misma. ¿Será inyectiva o no? Bueno, gráficamente hago la prueba de las horizontales. Acá está dibujada una parte de la función, porque obviamente tiene dominio y codominio infinitos. Pero bueno, sabemos que esto es una recta, ¿de acuerdo? Cualquier horizontal que yo trace por cualquier elemento del codominio va a cortar a la gráfica en no más de un punto. O sea, no voy a ser capaz de encontrar una horizontal que corte a la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, el criterio gráfico me está diciendo este es un ejemplo de función inyectiva. ¿Cómo hacemos analíticamente? Recuerden que la condición es que para ser inyectiva una función es que uno supone que f de x1 es igual a f de x2 y si en base a eso logra deducir que x1 es igual a x2, eso es lo que hemos definido como función inyectiva, que es equivalente a decir x1 distinto de x2, implica que f de x1 distinto de f de x2. Entonces, justamente hemos anotado esa forma de definición de función inyectiva simplemente porque es conveniente a la hora de cuando uno tiene una función definida a través de una fórmula verificar si es o no inyectiva. Plantea f de x1 igual a f de x2 y ve si en base a eso logra deducir que x1 necesariamente tiene que ser igual a x2. ¿Y f de x1 quién es? Bueno, reemplazar a x por x1, 2x1 más 1. Y f de x2 es 2x2 más 1. Que esas dos cosas sean iguales querría decir que 2x1 más 1 sea igual a 2x2 más 1. Si de esta igualdad aplico propiedades conocidas como por ejemplo la ley cancelativa, primero cancelo el 1, o sea es como sumar menos 1 a ambos miembros, me va a quedar 2x1 igual a 2x2, y ahora si divido por 2 miembro a miembro, que es distinto de 0 y entonces lo puedo hacer, me queda que x1 es igual a x2, o sea, arranqué de que f de x1 sea igual a f de x2 y vi a través de sucesivas implicaciones que x1 sí o sí tiene que ser igual a x2, por lo tanto, este es un ejemplo de función inyectiva. Fíjense que esa técnica de despejar, acá tengo y igual a 2x más 1. La técnica de despejar la variable independiente x en términos de la variable dependiente y también me hubiera servido. ¿Por qué? Yo arranco de la vinculación y igual a 2x más 1, voy a despejar, obviamente paso el 1 restando y paso el 2 dividiendo, me queda x igual a y menos 1 sobre 2. Ahí me doy cuenta de que hay chances de que haya un valor y en el codominio, o sea, número real, al cual esta fórmula le haga corresponder 2x. No, porque para cada y real que yo elija le resto 1 y a ese resultado lo divida por 2, voy a obtener un único número. O sea, a ningún número real y le corresponde más de un valor de x en el dominio. Y por lo tanto, ese sería otro criterio para ver si una función definida a través de una fórmula es inyectiva o no. Tratar de despejar x en términos de y ver
cuántos valores de x dentro del dominio le corresponden a cada y en el codominio. Si hay algún valor de y en el codominio al que le puedan corresponder más de un valor x en el dominio, eso no sería una función inyectiva. Pero en este ejemplo, por cada valor y del codominio que yo reemplace acá, calculo lo único que voy a poder encontrar es un solo x en el dominio. Así que eso es un ejemplo de función inyectiva. Veamos este otro ejemplo. Función de z en z que a cada i le asocia x cuadrado. Bueno, obviamente la gráfica de esta función se imaginan que es tipo parábola, pero no toda porque solo tengo que considerar valores enteros. La prueba de las rectas horizontales, acá ya estoy viendo que hay una recta horizontal por un elemento del codominio, por ejemplo, acá si tomo esta que corresponde al 4, esa recta va a cortar a la gráfica en más de un punto, por lo tanto, gráficamente ya estoy viendo que esto no es una función inyectiva. ¿Cómo hacemos el estudio analíticamente? Como les decía hace un rato, arrancamos de que f de x1, tomo un x1 y un x2 genéricos, planteo f de x1 igual a f de x2 y veo si eso me conduce necesariamente a que x1 sea igual a x2. ¿Quién es f de x1? x1 al cuadrado. ¿Quién es f de x2? x2 al cuadrado. Que sea f de x1 igual a f de x2 quiere decir que x1 al cuadrado debe ser igual a x2 al cuadrado, y si aplico raíz cuadrada para eliminar el cuadrado miembro a miembro, me queda raíz de x1 al cuadrado, que es módulo de x1, igual a raíz de x2 al cuadrado, que es módulo de x2. Pero ahora yo me pregunto, si yo conozco que dos números x1 y x2 enteros en el dominio de esta función tienen igual módulo, ¿puedo deducir que los dos números esos son iguales? Y no necesariamente x1 va a ser igual a x2. Por ejemplo, si yo tomo x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1, esos son dos números diferentes que si les calculo el módulo de menos 1 es 1, el módulo de 1 es 1. Es decir, no me garantiza el hecho de que f de x1 sea igual a f de x2, no necesariamente garantiza que x1 vaya a ser igual a x2. Y de hecho, eso es lo que pasa acá entre estos dos puntos. Fíjense, esto sería a la altura de 1 y tengo el menos 1 y el 1 están asociados con el mismo valor 1 del codominio. Así que esta no es una función inyectiva. También podría haber resuelto acá la cuestión de que no es inyectiva por despeje, porque si y es igual a x cuadrado, eso quiere decir, aplico raíz cuadrada miembro a miembro para despejar x en función de y. Bueno, raíz de x cuadrado, como x es un entero, raíz de x cuadrado es módulo de x, y eso es igual a raíz cuadrada de y. Pero que el módulo de x sea igual a raíz de y, quiere decir que x tiene que ser o bien más o bien menos la raíz cuadrada de y. Y ese es un ejemplo en el cual hay valores de y, por ejemplo el 4, este que está por acá, al cual le corresponden, el 4 que está en el codominio, a ese valor 4 le corresponden dos números del dominio. El 2, que está en el dominio, y el menos 2, que está también en el dominio, porque el dominio es el conjunto de los números enteros. Ambos están en el dominio, y esto me está diciendo entonces, el 2 y el menos 2, ambos se asocian con el 4. Y por lo tanto no es una función inyectiva. ¿Sí? Piensen en el diagrama de Venn, esto mandaría el 2 al 4 y el menos 2 al 4, entonces no es una función inyectiva. Un último ejemplo, la función también que hemos visto hace un rato del intervalo cerrado 0,1 al intervalo cerrado 0,2 igual a x cuadrado, que es la gráfica que veíamos hace un rato. ¿Qué pasa si yo trazo rectas horizontales para determinar la inyectividad? Recuerden que las horizontales para la inyectividad hay que ver si alguna horizontal corta en más de un punto a la gráfica de la función. Acá vemos que eso no ocurre, por lo tanto
Hay horizontales que no cortan en ninguno. Hay horizontales que cortan en uno, pero ninguna horizontal por elementos del codominio cortan a la gráfica en 2, 3 o más puntos. Así que esto estamos viendo gráficamente que es una función inyectiva por la prueba de las horizontales. Veamos que efectivamente es inyectiva analíticamente. Arrancamos de que f de x1 es igual a f de x2, lo cual dice x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Aplico raíz cuadrada en ambos miembros para sacarme de encima el exponente y me queda módulo de x1 igual a módulo de x2. Pero ahora yo no tengo que perder de vista que x1 y x2 son elementos del dominio. Y acá el dominio va desde 0 hasta 1, o sea, son todos números no negativos. Por lo tanto, el módulo de un número no negativo de x1 es el propio x1. Y el módulo de x2 es el propio x2. ¿Sí? La diferencia con el caso de hace un rato es que el x1 y el x2 podrían ser enteros, entonces yo no podía decir que fuera siempre x1, módulo de x1 igual a x1. Pero acá, al ser x1 y x2 mayores o iguales que 0, el módulo de x1 y el módulo de x2 son respectivamente x1 y x2. Y entonces fíjense que he arrancado de que f de x1 es igual a f de x2, y he llegado a que necesariamente x1 es igual a x2, por lo tanto esta es una función inyectiva tal como nos lo decía el criterio de las horizontales. También por despeje hubiéramos podido sacar la misma conclusión. Ya están viendo lo útil que es la técnica del despeje de la independiente en términos de la dependiente, porque nos permite, por un lado, ver cuál es la imagen de la función, por otro lado, decidir si es sobreyectiva, y por otro lado, acá estamos viendo, nos permite decidir si es inyectiva. ¿Cómo sería? Si y es igual a x cuadrado, aplico raíz cuadrada, módulo de x igual a raíz cuadrada de y, pero como x tiene que estar en el dominio y por lo tanto es un número mayor o igual que 0, el módulo de x es el propio x y ese tiene que ser igual a raíz cuadrada de y. Entonces vemos que para cada valor de y en 0, 2, yo, digamos, no puedo obtener dos valores diferentes de x. Si bien hay valores del codominio que yo le doy a y y no me dan un x en el dominio, piensen por ejemplo en el propio 2 como veíamos hace un rato, pero lo que interesa es si hay algún valor del codominio al que le podría yo asociar más de un valor en el dominio, y acá estamos viendo que no. A ningún y en 0, 2 en el codominio le corresponde más de un valor de x en el dominio. A algunos no le corresponde ninguno, a otros le corresponde uno, pero a ninguno le corresponde dos o más valores del dominio. Por lo tanto, esa función es inyectiva.